Muchas gracias, Joel. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta charla en nuestro ciclo La Hora del Liberal Peruano. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, libertad y familia. Vamos a ver, tenemos un expositor importante para este tema, Juan Carlos Puertas, que nos va a compartir sus ideas, sus conocimientos. Antes de dar inicio, como siempre, les recordamos que el Instituto Peruano por la Libertad promueve una sociedad de ciudadanos libres y responsables. Y promovemos además la participación de más personas en la toma de las decisiones, tratando de erradicar las formas tradicionales de hacer política. Y también, como siempre, damos las gracias a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Oficina de Países Andinos, con cuyo valioso apoyo podemos llevar adelante estas conferencias. El doctor Juan Carlos Puertas es abogado por la Universidad de Lima, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Tiene una maestría en segundo nivel en la Università degli Studi de Palermo en la misma materia. Cuenta con un diplomado en proceso y constitución por el Centro de Estudios del Tribunal Constitucional, argumentación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Alicante, con certificado, y un certificado en comunicación política y campañas electorales por la Universidad de San. Ha escrito artículos jurídicos en la Revista Jurídica del Perú y Actualidad Civil. Es coautor del libro Los plenos casatorios civiles. Ha sido profesor de posgrado de la Universidad Científica del Sur y pregrado en la UCIL. Y ha escrito artículos de opinión en los portales La Abeja y El Montonero. Damos las gracias al doctor Juan Carlos Puertas por su amable participación y le damos el pase para que pueda iniciar la exposición. Adelante, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, César, Joel, por la invitación, y a todos los asistentes. Muy agradecidos de compartir este espacio. Voy a abrir un pequeño PPT que he trabajado y espero que nos sea de gran ayuda. Debo confesar que para plantear un tema que me dijeron que debería ser liberalismo y familia, nos enfrentamos a un primer problema. Y el primer problema es pues que la palabra liberalismo ya es demasiado extensa, significa demasiadas cosas, tiene demasiadas escuelas, y como es una ideología que ya va por los 200 o 200 y pico años, obviamente ha generado múltiples ramas. Entonces partir de cuáles son las bases de un liberalismo, ya es por sí un desafío, es volver a revisar ciertos autores. Entonces lo que he decidido es básicamente ir a lo esencial de lo que entendemos es la escuela liberal de Smith, pasando por Hayek, ¿no? Y qué partes de ese liberalismo pueden relacionarse al tema de la familia, ¿no? Entonces, vamos a empezar la exposición recordando, entiendo que todos conocen bastante de la escuela liberal, ciertos principios básicos, que obviamente no son todos, ¿no? El liberalismo procura un estado mínimo, ¿no? Un estado que al menos, por lo menos, ¿no? En lo esencial, procure seguridad, justicia y reglas claras. Hayek, por ejemplo, recomendaba que las reglas debían ser a largo plazo, pero bueno, para que se propicien estos intercambios espontáneos, pero ese es un tema que no nos corresponde en esta ocasión. Básicamente, en lo esencial, el liberalismo solo protegía derechos negativos y esenciales como la vida, la libertad y la propiedad. Asumía al individuo racional y maximizador, ¿no? Que colaboraba con sus semejantes de manera espontánea. Y esa colaboración individual para satisfacer sus intereses, en colaboración con otros que también buscaban satisfacer sus intereses, obviamente generaba ese intercambio económico que a la larga generaba progreso. Entienden los autores, los primeros autores liberales, que existe una desigualdad natural, ¿no? Ciertas personas, ciertos seres humanos nacen con algunos talentos y otros nacen con otros talentos. Es en la competencia, en el intercambio, donde cada uno podrá
satisfacer sus propios intereses en colaboración con los demás individuos, ¿no? Existe, y esto sí es constante, un temor seguido, un temor constante a lo largo de todos los autores, y en esto me podría atrever a decir que efectivamente es así, un temor constante a que el Estado invada cada vez más las relaciones sociales espontáneas, ¿no? Y el liberalismo, al menos el clásico, hasta donde he dicho, hasta más o menos principio del siglo XX, mitad del siglo XX, poco antes de toda esta vorágine de derechos, seguía, protegía básicamente las que son las llamadas libertades negativas, como lo denominaba Isaiah Berlin. Otra característica de esta construcción liberal, del Estado liberal, para hacerlo de manera sencilla, es que se colocaban tres elementos esenciales para dibujar la organización política del Estado, ¿no? Está el Estado, que obviamente cumple funciones idealmente mínimas, que ya las dijimos. Existen sociedades e instituciones intermedias. ¿Qué son las sociedades e instituciones intermedias? Creo que todos lo saben. Son aquellas instituciones o que son naturales o que son convencionales y surgen de maneras espontáneas. Podríamos llamarlo, por ejemplo, empezar desde la familia, que es una institución natural, las relaciones de vecindad, las tradiciones, las asociaciones de gremios, si lo traemos a la primera revolución industrial o a la segunda, los sindicatos comienzan a surgir, las asociaciones de vecinos, los clubes, podemos meter también en instituciones intermedias a las tradiciones, a las organizaciones religiosas, a los valores de cada sociedad. Todo esto está entre el Estado y el individuo. Y diversos autores, en especial Hayek, en 1936, antes Adam Smith, antes John Smith, el padre fundador de Estados Unidos, le daban mucha importancia a las instituciones intermedias porque eran conscientes de ese peligro latente y constante que existía en sus mentes, que era que no podíamos dejar desprotegido al individuo frente al Estado en una relación directa. Entonces, era importante que existan estas instituciones intermedias. Estas instituciones intermedias, pues, eran una especie de red ante cualquier intento totalitario o invasivo de quienes en determinadas circunstancias, eventualidad, detenten el poder en el Estado, ¿no? Y esta es una cita de un libro que escribió Hayek en Entreguerras, cuando él notaba que se distorsionaba el concepto del individualismo. Hayek entendía el individualismo, pero lo entendía el individualismo respetuoso de estos pactos intermedios, a un individualismo que sume en estas relaciones espontáneas de colaboración, no a ese individualismo egoísta, ¿no? De hecho, uno de los primeros ataques, que ustedes ya lo deben saber, que se hace al liberalismo, es que fomente el egoísmo. Y en el apéndice o epílogo de la segunda edición de Estado, Nación y Territorio, von Mises, ¿no? Niega esta acusación, incluso Lord Anton en La moral del mercado, ha sido constantemente negada, en el sentido de que no es ese individualismo el que procura el liberalismo, sino es un individualismo que a través de la colaboración genere progreso, ¿no? Entonces, parto de esta premisa. Las instituciones intermedias en el Estado liberal son importantes y son una red, un salvavidas frente a cualquier injerencia indebida del Estado, frente a las libertades que defiende el liberalismo, ¿no? Si no tenemos las redes, estas instituciones intermedias, entonces dejamos al individuo atomizado, incapaz eventualmente de ofrecer resistencia frente a las tentativas totalitarias o invasivas del Estado en sus libertades, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Del otro lado, ¿qué teníamos? Si por el lado liberal confiamos pues en la espontaneidad de los individuos para colaborar entre ellos y satisfacer sus necesidades, si por un lado tenemos un liberalismo que cree, como es natural, ¿no?, en la desigualdad de los seres humanos y que cada ser humano tiene sus propios talentos y sus propias capacidades y las puede explotar,
Del otro lado, pues teníamos el socialismo, que dictaba todo lo contrario, ¿no? Buscaba siempre la igualdad, pero una igualdad radical, ¿no? No la igualdad ante la ley, que puede, por ejemplo, defender el liberalismo. Y a lo que eran instituciones intermedias, sobre todo cuando hablamos de tradiciones, religiones, cultura, historia, esos lazos invisibles que unen a las comunidades, a eso le llamaba superestructura. Y a aquello que se producía al tema económico, lo que el liberalismo sería, pues, ¿no? El producto, el capital, el producto final desarrollado por los individuos, solos o en colaboración, de manera especializada a partir de la primera revolución industrial, lo llamaban estructura. Y ellos decían, pues, que la estructura condicionaba la superestructura. Entonces, en el socialismo clásico, para aspirar a este estado todo omnipresente, ¿no? Que logre la igualdad total entre los seres humanos, había un discurso dialéctico que ya Rodolfo conoce. Entonces, en el socialismo clásico, como todos sabemos, había una separación entre el proletario y el burgués. El burgués era el dueño de los medios de producción, el proletario era el trabajador. El burgués le robaba al proletario la plusvalía, es decir, ese exceso de ganancia en la visión socialista clásica. Entonces, para aspirar a esta igualdad soñada, a esta justicia social final, lo que teníamos que hacer, que decían los socialistas, era acabar con la propiedad privada, que eran los medios de producción, y porque eso condicionaba a la superestructura, es decir, las tradiciones, las religiones, las instituciones, la familia, el matrimonio, ¿no? Eran estructuras sustentadas en la repartición de los medios de producción, ¿no? Las superestructuras estaban condicionadas a las estructuras. Pero pasan 100 años, más de 100 años, y no solo cae el muro de Berlín en el 89, sino que Europa Occidental jamás pues asume el socialismo como doctrina, como ideología. Y muchos autores de izquierda comienzan a cuestionarse por qué no había sucedido esto, por qué el socialismo se planteó y surgió en los estados menos desarrollados y no en los estados más desarrollados, cuando el sueño de Marx, que era determinista, decía que era en los países más industrializados donde la presión social de los proletarios iba a ser tan fuerte que iba a generar una revuelta, una revolución donde finalmente se iba a acabar esa estructura. Pero pasaron 120 años y los países más desarrollados, los países liberales, capitalistas, seguían siendo más desarrollados que los países comunistas. Entonces los autores, los teóricos de izquierda, comienzan a cuestionar este determinismo histórico del socialismo clásico y comienzan a rescatar a figuras como Gramsci, como Marcuse. Entonces lo que dicen, acá hay un error, ¿no? Primero hay que cambiar la mentalidad de las personas, es decir, su cultura, sus patrones culturales, sus patrones religiosos, sus formas de ser, y luego, ¿no? Por default, se va a cambiar las estructuras. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer notar que la sociedad liberal, la sociedad capitalista, es injusta. Y es injusta porque es desigual, y la desigualdad es intrínsecamente mala. Entonces, en este libro, que creo yo, al menos no conozco otro anterior, del 85, la de Todo Mujer, se establece una nueva estrategia. Pero ojo que lo único que se cambia en los fines del socialismo frente al polo opuesto ideológico es la estrategia, más no los fines. Se sigue buscando, a través de una técnica dialéctica polarizadora, llegar a la expropiación, a cercenar los derechos de la propiedad y lograr esa igualdad total que el socialismo siempre procuró y siempre procura, ¿no? ¿Cuál es esa estrategia? ¿No? Generar antagonismos a través del uso del discurso. Entonces, cuando hoy día escuchamos pues, la palabra de construcción, que es cuando se construyen los significados y se amoldan,
Ya no escuchamos solo la palabra democracia, ¿no? Sino que escuchamos la palabra democratización. Más democracia, mejor. Entonces, lo que ha pasado es que se han cambiado los términos. ¿Para qué? Para generar un proceso de antagonismo. Ya no entre el burgués y el proletario, sino en un mundo cada vez más especializado, diseminado, y donde hay nichos de personas o nichos en la sociedad donde cada uno tiene su propio reclamo. Ellos buscan generar antagonismos en todos estos nichos que tienen reclamos para generar un efecto de embolsar estas pretensiones y ¿no? generar adeptos a su causa igualitaria. ¿No? ¿Cómo se produce esto? Y esto lo dicen como un poquito, ¿no? Y esto es lo interesante de este libro, porque este libro es ampliamente estratégico. Primero, como sabemos que existen en el mundo múltiples situaciones de desigualdad, porque la desigualdad humana es natural, ¿no? Lo que nos dice la Chloé Mouffe es que primero debemos localizar todas las relaciones humanas donde existe una relación de subordinación. ¿Qué es una relación de subordinación? Simplemente posiciones diferenciadas donde alguien manda y alguien obedece. ¿Cuál es la primera relación de subordinación que existe y natural, que no necesita el mercado? La primera posición de subordinación que existe es la de padre e hijo. Existe una autoridad natural, un poder natural del padre hacia los hijos. Igual podríamos poner el ejemplo del empleador con el empleado, del profesor con el alumno, ¿no? De ciertas culturas dominantes en determinado país sobre las culturas minoritarias, ¿no? Obviamente las mayorías dominan a las minorías. Y ojo, por eso hoy día se habla tanto de hay que proteger a las minorías. Ya sabemos de dónde viene este discurso. Entonces, una vez que localizamos estas relaciones naturales de diferencias naturales, lo que tenemos que hacer es subvertir. ¿Por qué? Porque generalmente el hijo obedece porque hay una autoridad natural. El alumno obedece y entiende al profesor porque hay una autoridad natural. El empleado entiende, obedece porque hay una relación contractual, espontánea. Pero esa sensación de naturalidad en la posición inferior, lo que propone la nueva izquierda, o la Chloé Mouffe en el 85, es subvertirla a través del lenguaje. Y acá hay un ejemplo, y lo que dice es lo siguiente, y esta frase es muy interesante, ¿no? Las palabras siervo o esclavo no denotan por sí mismas una carga negativa o positiva, sino que solo a través de una narrativa política es que yo voy a poder lograr que la parte inferior de la relación la perciba como algo injusto. Por ejemplo, ¿no? La posición del trabajador, ¿no? Que es abusado por el empleador, ¿no? Afecta sus derechos inherentes que todo ser humano debe tener, ¿no? Estoy diciendo bien sencillo, ¿no? Pero básicamente lo que te estoy diciendo acá es que hay que construir una narrativa para que cualquier persona en una situación de diferencia, donde esté en el eslabón de abajo, se sienta injustamente en el eslabón de abajo, a pesar que las desigualdades son naturales. ¿Cómo se hace eso? Es a través de una historia, ¿no? La comunicación política le diría un storytelling, ¿no? Disculpen el inglés, algo así se llama, ¿no? O sea, una narrativa que lo haga sentir inferior, que lo haga sentir que esa relación es injusta. Y finalmente, una vez que logro, a través de esta narrativa, que la posición inferior sienta que es sujeto de un trato injusto, es que ya transformé la relación de subordinación natural en una relación de dominación. Miren qué interesante, ¿no? Lo que antes Marx decía que la relación burgués-proletario era de dominación, ¿no? Cuando evoluciona Occidente, y esas relaciones son espontáneas, son naturales, ¿no? Y cualquier trabajador o cualquier abogado que atienda a su cliente sabe que tiene que requerir atender ciertos requerimientos de quien está en el eslabón superior que por algo le paga y voluntariamente se ha sometido a eso con un contrato.
Luego de una narrativa política, la nueva izquierda dice que esa relación ya se convierte en una relación de dominación. ¿Hubo una conversión realmente? En realidad lo que hubo es que se metieron en el cerebro de las personas para inocular un tema valorativo de carácter negativo en una relación de desigualdad natural. Entonces, esa es la estrategia de la nueva izquierda, el discurso, ¿no? Generar contenido valórico negativo en toda situación de desigualdad natural o de discrepancia natural, ¿no? Porque obviamente también tenemos discrepancia. Y ¿cómo se logra esto? ¿No? Utilizando palabras y construyendo palabras. Por eso ellos hablan de democracia radical. Y persistir en la productividad política gramsciana de hegemonía. ¿Qué significa esto en castellano? Porque leer estos autores a veces es más difícil pues, que leer a los filósofos de epistemología, ¿no? Básicamente significa que a más democracia, más igualdad. Entonces, tengo que llevar la democracia a todos lados. Incluso hoy día algunos hablan de que los alumnos, por ejemplo, deben votar para ver qué currícula participar en la confección de la currícula. Uno se preguntará, ¿por qué los alumnos tienen que votar en temas donde los profesores evidentemente saben mucho más que los alumnos? Bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Pero vamos, llevar la democracia, por ejemplo, al hogar, para negar la autoridad natural de los padres, llevar la democracia al trabajo. Entonces, cuando ellos hablan de democracia radical, de democratización, mucho ojo, ¿no? Estamos hablando de llevar el igualitarismo y de romper toda relación de desigualdad natural. ¿Para qué? Para lograr, cuando yo embolso todas estas pretensiones, todos estos sentimientos de injusticia en la relación que sea, y los hago mío, genero hegemonía. Yo domino el discurso. De todas estas causas disímiles, ¿no? LGTB, medio ambiente, temas sindicales, ¿no? Pueblos indígenas, el tema agua sí o no, tema antiminero, todas estas situaciones donde yo genero una narrativa política y donde hay diferentes pretensiones, yo las embolso. Entonces yo soy el dueño del discurso, entonces yo genero poder, porque si yo embolso todas esas causas bajo un mismo discurso dialéctico, y yo soy el autor de la subversión de esta narrativa, a través de esta narrativa política, evidentemente genero poder. Entonces, con mi discurso comienzo a generar poder, ¿no? Entonces, nos dice también Judith Butler, este es Judith Butler, ¿no? En un libro que escribe con la Dulce Sec en el 2000, que esta transformación social pues no solo es reunir gente a favor de una causa, porque entiende que ya no hay una sola causa, sino que en nuestro mundo de hoy hay muchas causas, sino radicalizando las relaciones sociales cotidianas, rearticularlas, subvertirlas con esta narrativa política confrontacional y convertirlas en el imaginario como prácticas anómalas y subvertidas. En otras palabras, lo que es normal, lo vuelven anormal. De manera que el neomarxismo, neoizquierda, tiene muchos nombres, cambió la estrategia. Vamos a cambiar el cerebro de las personas, las culturas de las personas, las tradiciones de las personas, y luego, que son las superestructuras, y luego cambiaremos las estructuras. Entonces, si antes el sujeto a que había que liberar, que emancipar, era el proletario, hoy en día cualquiera es el sujeto de dominación. Proletarios cualquiera. Cualquiera que qué, que yo logre lavarle el cerebro con un contenido valórico negativo cuando él ocupe una posición en un eslabón débil, en una relación normal de subordinación, ¿no? ¿Qué es una relación de dominación? Antes era la típica burgués proletario, ahora es toda relación de diferencia que yo logro subvertir a través del lenguaje. Entonces, cambio las superestructuras primero y luego cambiaré las estructuras y afectaré la propiedad privada y lograré el ansiado, soñado, idealismo igualitario del comunismo. ¿Y qué tiene que ver esto con la familia? Esto es muy teórico, ¿no? Ok, sí, ya entiendo que la nueva izquierda pues ha matizado su estrategia, ¿no?
ok, ya entiendo pues por qué utilizan tanto la deconstrucción de los conceptos, ya entiendo por qué la izquierda siempre pues está en el lado antiminero, en el lado indígena, en el LGTB, el feminismo radical, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la familia? Bueno, es que esta misma estrategia ha sido usada, por ejemplo, en, para destruir la familia, que es el primer elemento de diferenciación natural. Es el primer elemento adicionalmente de colaboración, ¿no? Un padre no ordena a su hijo, pues, porque le da la gana. Un padre ordena a su hijo para inculcarle ciertos valores de colaboración, porque ese niño mañana más tarde va a ser un hombre y va a vivir en sociedad. Y en sociedad, pues, existen ciertos valores, ¿no? La palabra se respeta, los contratos se cumplen, no se miente, no se roba. Entonces, si no, no nos funciona el mercado, ¿no? Cualquier liberal debería estar atento, pues, que esta relación natural inicial es esencial para formar mañana más tarde individuos que cumplan sus acuerdos, que sean capaces de relacionarse de manera libre y espontánea con los sujetos. Entonces, ¿cuál es el punto de partida del enfoque género desde la estrategia que les acabo de dar, que es bastante teórica? La narrativa política es esta. Hay una relación de dominación del hombre frente a las mujeres, niños y las minorías sexuales. ¿Cuál es el medio de dominación? El matrimonio, porque es un producto heteropatriarcal burgués, basado en la propiedad privada. Como el hombre, al principio, durante décadas y durante años, ha trabajado y ese poder económico hacía que se ayude a la mujer, hay que liberar a la mujer de esos rezagos pasados, ¿no? Por eso habla mucho de heteropatriarcal, ¿no? Y la mujer es solo vista, pues, obviamente como un objeto de reproducción para el hombre. ¿Se dan cuenta que es una narrativa política? ¿No? Una relación, cualquiera que sea, tienen que subvertirla, ¿no? Además, este matrimonio, como es heterosexual, ¿no? También ataca y vulnera, pues, los derechos de las poblaciones homosexuales, ¿no? Y adicionalmente, este matrimonio, pues, genera una autoridad indebida sobre los niños, ¿no? Porque los niños tienen que acatar, pues, lo que diga este padre, este macho opresor. Se dan cuenta cómo una institución natural, a través del lenguaje, es subvertida y la figura, esquemáticamente, pasa a ser la típica dialéctica confrontacional de nueva izquierda. Los que eran los proletarios en la época de Marx, ¿no? Los que en términos generales son los relación de dominación, a través de la perversión de la institución, a través de una narrativa que le carga una valoración negativa de las instituciones naturales, se convierten pues, en sujetos que sufren. Y estos sujetos que sufren deben ser emancipados. Y yo, izquierda, a través de nuevos derechos, ¿no? Y esta narrativa que yo te doy, te voy a liberar. Entonces, en el matrimonio, en la familia, porque el matrimonio genera la familia, ¿no? Y esto es así de siempre, ¿no? Hay pues sujetos que son pues dominados, ¿no? La mujer es sujeto de dominación por el macho heteropatriarcal, los niños son sujetos de dominación por los padres, y las minorías sexuales pues no juegan, pues, ¿no? Porque los machos heteropatriarcales cerraron el matrimonio pues solo a las parejas heterosexuales. Entonces se generan antagonismos, ¿no? Se generan antagonismos donde antes no lo sabían, ¿no? Y si lo sabían, eventualmente la propia acomodo de nuestras sociedades ya se habían solucionado, ¿no? Hombre-mujer. Yo cuando voy a clases, hoy en día, sin necesidad de un discurso pues, radical, eh, la mayoría de mujeres son bastante, mucho más, digamos, responsables. En muchos casos, ¿no? Y yo no creo que ellas hayan surgido, pues, de este discurso heteropatriarcal feminista, ¿no? Hombres y niños. Y acá hay una palabra de moda, no sé si han escuchado adultocentrismo, ¿no? El adultocentrismo significa que los adultos siempre han generado las normas del mundo y el modo en que el mundo funciona
pensando en el adulto y no pensando en el niño. Entonces el niño está excluido del mundo. Entonces se genera pues una relación de antagonismo también entre los hombres y los niños. Y también pues generan una relación de antagonismo entre los heterosexuales y las minorías sexuales. Que dicho sea de paso, hace 15 años a nadie se le ocurría, pues a ningún homosexual se le ocurría casarse. Menos se le ocurría pues pensar que iba a ser familia. Esto se genera a través de una narrativa política, ¿no? ¿Y cuál es el objeto, el objetivo, ¿no? Más allá del objetivo político típico de la izquierda, de generar hegemonía, es decir, yo chapo todos esos nichos y cuando agarro, cojo todas estas pretensiones, obviamente genero poder, ¿no? Genero poder, genero mejores probabilidades, eventualmente en un país electoral, o simplemente genero poder político, ¿no? O hago notar a la gente, y me creo auténticamente el cuento, de que vivimos en una sociedad pues desigual, y que la sociedad solo va a ser feliz cuando sea plenamente igual. No hay diferencia entre adultos y niños, pues no la hay. No hay diferencia entre hombres y mujeres, no la hay. ¿No? No hay la diferencia entre filósofos y obreros, no la hay. Pues. No la hay. Y en el tema de familia, pues, Judith Butler lo dice claramente. Hay que liberar al matrimonio como lugar de precondición para la obtención de derechos. ¿Por qué? Porque si todo es matrimonio, nada es matrimonio. ¿No? Y no lo digo yo, lo dice la gurú, ¿no? De ultrafeminista, Judith Butler, lo dice ella. ¿Por qué? Porque obviamente pues necesitamos una igualdad ya más allá de lo natural, una igualdad radical, ¿no? Desmantelar un término aparentemente dominante, ¿no? Y atacar la familia, destruir la familia, que es un carácter natural que siempre ha tenido. Esto pasa, logra efectos, se aterriza en el Perú, veamos, ¿no? Este discurso ha calado, este discurso ya como 20 años ya en las aulas, 20 años de activismo debidamente financiado, y qué normas se dan. Ahora pues el que se reconoce pues que uno puede ser lo que no es, ¿no? La identidad subjetiva de uno tiene que ser reconocida por los demás, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la familia? Bueno, tiene que ver con la familia. ¿Por qué? Porque promover la homosexualidad, y acá quiero hacer un paréntesis, una cosa es que tú libremente pues te guste tener relaciones sexuales con varones, ¿no? Otra cosa es que pretendas constituir una institución que tiene una funcionalidad, y si hablamos en términos ventanianos, utilitaristas, tiene una utilidad. ¿Cuál es la utilidad pues, del matrimonio natural? Generar nuevos ciudadanos. ¿No? Generar nuevos ciudadanos. No solo generar nuevos ciudadanos, cuidar a esos ciudadanos cuando son pequeños. Trasladarle los valores básicos de convivencia a estos nuevos ciudadanos. Entonces, si tú promueves esta conducta minoritaria, eso es lo que vas a hacer es generar menos familias. ¿No? A más homosexuales, menos familias. ¿No? Eso es algo natural. No es bonito decirlo, pero bueno, yo lo digo. ¿No? Mucha gente no lo dice. Se regalan pues anticonceptivos a menores de edad, ignorando la autoridad de los padres. Es decir, el Estado está promoviendo cierto tipo de conductas en nuestros hijos, a pesar de que la autoridad natural es de los padres. ¿Esto qué tiene que ver con la familia? No es solo el tema de si le vas a dar anticonceptivos o no, porque de hecho muchos padres lo hacen. Muchos padres le dan anticonceptivos a sus hijos. Bueno, allá ellos, es su libertad, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer el Estado al negarle al padre la posibilidad de brindar ese consentimiento? ¿No es acaso eso corresponde a la esfera íntima del padre frente a su hijo? ¿No por algo son menores de edad? Hay otros países donde se pueden cambiar de sexo siendo menores de edad, es decir, no pueden votar, pero pueden cambiarse de sexo o pueden contraer enfermedades venéreas porque si le das obviamente determinado tipo de anticonceptivos y promueves la promiscuidad, ¿quién va a cargar con el tema de salud, salubre? El padre.
Entonces, obviamente, acá hay un ataque contra la patria potestad. Más allá del tema de que cada uno, de la disputa, cada uno tenga la libertad sexual o no, ¿no? Igual es la píldora del día siguiente, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la familia? Pues también se le da menores de edad, pues, sin la autorización de los padres. Entonces, está influyendo en los valores que somos los padres, que en libertad decidimos darle a nuestros hijos. De repente, yo sí quiero darle pues la píldora del día siguiente a mi hija, pero bueno, y ahí viene otro tema, la discusión, el derecho a la vida, ¿no? Base pilar de un Estado liberal que se respete, ¿no? El hombre entonces ya no sería sujeto, el hombre es un objeto no deseado, entonces lo deseado, el aborto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la familia? Obviamente, tiene que ver nuevamente no solo el crimen del aborto, sino pasar y saltear la autoridad de los padres sobre los hijos. Y adicionalmente, fomentar una moral que al Estado le interesa fomentar. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Se acuerdan de las instituciones intermedias? Que incluían los valores, las tradiciones, las religiones. El Estado no tiene por qué inferir en eso, pero el Estado ya lo está haciendo. Entonces tú puedes estar o no de acuerdo, pero lo que acá tienes que observar es que hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Y obviamente esto socava las autoridades naturales, socava los valores también llamados instituciones intermedias, ¿no? En la currícula nacional básica, más aún, abiertamente socavan la autoridad de los padres, les enseñan a los niños uno y solo un tipo de conducta sobre su sexualidad, ¿no? Bueno, los padres, bien, gracias. Eh, Y es lo más interesante, ¿no? De la cutícula. ¿Por qué? ¿Por qué salen los chicos y dicen hay que hacer héroe pues a Abimael Guzmán es igual a Miguel Grau? Porque básicamente lo que les estoy enseñando es que toda conducta es igual. Cualquier comportamiento, si lo leen detenidamente, la igualdad de género, ¿qué es? No es la igualdad de hombres y mujeres, eso no lo es. Es que cualquier comportamiento, aspiración o necesidad de hombres y mujeres es igual. Y no es igual, pues. No es igual. Acá entra todo, ¿eh? Acá no solo entra temas de connotación sexual, de connotación de como le llaman expresión de género. No es igual. No es igual, pues, el primero del salón al último del salón. No es igual, pues. ¿No? No es igual. ¿No? Entonces le están inyectando a los chicos un igualitarismo radical, ¿no? Cualquier diferencia está mal vista. Entonces, la tolerancia llevada a límites absurdos, ¿no? La tolerancia llevada a límites absurdos, ¿no? Todo es igual. O sea, si yo digo que la Tierra es plana, tienen que respetarme, pues, porque tienen que valorar igualitariamente lo que yo diga, o lo que yo piense, o como yo me comporte, de lo que ustedes se comporten, ¿no? Entonces, va más allá de la injerencia del Estado en solo temas familiares, ¿no? Y obviamente esto cala pues en los chicos, ¿no? Entonces vienen, oye, ¿y por qué me ordenas hacer esto? ¿No? ¿Por qué me ordenas hacer esto? Entonces se rompe. Si tú rompes el esquema de autoridad natural de un padre y un hijo, ¿qué esperas del ciudadano mañana más tarde? Un pequeño pionerito, un revolucionario. ¿Por qué? Porque lo han formado en valores ideológicos a través del Estado. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el pluralismo que un liberal eh, debería defender? Acá no hay pluralismo, porque esta currícula es obligatoria, es transversal, y pobre de ellos el que disienta, sea preso, ¿no? Por eso la familia es el principal blanco de ataque, no solo la familia, sino los valores religiosos. ¿Por qué? Porque es el primer eslabón de la autoridad natural. Es el primer eslabón de la autoridad natural. Eh, En el 1323, pues yo ya no tengo derecho a expresar libremente mis opiniones porque después cualquier cosa es discriminación. Y no todo es discriminación, pues, ¿no? Con connotación negativa. Pero ya la discriminación es un término también deconstruido con una valoración negativa. Yo no discrimino acaso cuando prefiero ir a la tienda A que a la tienda B.
Imaginémonos que tengan la misma calidad de producto y la misma calidad, el mismo precio. De repente prefiero ir a la tienda B porque me cae mejor pues el expendedor de la tienda B, ¿no? Pero ahora todo es discriminación, pues, ¿no? Y todo es discriminación porque como todas las conductas son iguales, yo ya no respeto al ser humano por ser humano, sino que tengo que respetar todos los comportamientos, por más que esos comportamientos vayan en contra de mis valores, ¿no? Por ejemplo, si, vamos, este chico se ha decidido tomar un año sabático, para mí es un vago, pues es un vago. Yo no quiero que mi hijo se junte con ese vago, le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Tu amigo es un vago, ¿no? Lo estás discriminando, lo estás discriminando, ¿no? Oye, mira, si esta persona pues que quiere cambiar de sexo, ¿sabes qué? Para mí tiene un problema psiquiátrico. Es más, de hecho está así en el libro, no cárcel, ¿no? Eh, nuevamente, ¿no? La disidencia y el ataque, no solo a la familia, sino a la libertad de expresión, es cada vez más intenso. Pero este decreto legislativo 1297 es realmente terrible. Hay una norma en este decreto que es un cajón desastre donde entra todo. Y dice, cuando el Estado vea que los derechos de los niños pueden ser amenazados, el Estado puede intervenir. Puede intervenir e incluso llegar en el extremo a quitarte a tus hijos. Entonces, si tú lees, como ahora se entiende derecho, porque ahora todo es derecho, ¿no? No es como la primera lámina, simplemente los derechos negativos de Isaías. Por ejemplo, si yo a mi hijo se portó mal, pues no sales una semana. Le estoy efectivamente violando, según esta teoría, su derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Si, por ejemplo, tú te portaste mal, pues le compro helados a mis 3 hijos y a ti no, porque te portaste mal, me estás discriminando, ¿no? Mi derecho a la igualdad. Entonces, hay una norma incluso donde el Estado puede intervenir si los padres consumen alcohol delante de los menores de edad. Es decir, si tú estás en una parrilla, abres 2 botellas de vino con tus cuñados, con los papás de sus primos, ¿no? Y alguien llama por teléfono, oye, eso es una falta leve, ¿eh? No puedes estar tomando vino delante del menor. Ese nivel de injerencia del Estado hoy en día en el Perú. Sí, pero eso no pasa, el doctor Puertas está exagerando, eso no pasa, léanlo, tomen nota. Que no pase es porque quiero ver a un policía entrar y decirle a un padre, no puedes hacer eso delante de tu hijo, ¿no? A ver si no sale todo pues el barrio a enterrar al policía, ¿no? Pero esa norma está, existe, léanla, es una aberración, ¿no? Es básicamente el Estado dentro de tu casa. El Estado te dice cómo educar a tus hijos. Cada vez se restringe más el tema de colaboración familiar. Se ha eliminado el derecho a la familia ampliada, a tutelar a los menores en situación de abandono. El Estado los quiere para ellos, ¿no? Así como los quería Marx, como los quería Engels, ¿no? Los niños son del Estado. Es más, de hecho, hoy día escuchamos discursos y vemos tweets de la gente de izquierda diciendo que los niños no son de los padres. Obviamente los niños no son de los padres, pero los niños no son cosas, son sujetos, ¿no? Son sujetos, son seres humanos. Pero el hecho de que sean seres humanos no los exonera de obligaciones para con su pasado, para con su sociedad, ¿no? Cuando tú abusas del término de derecho, ¿no? Lo que estás generando, pues, es la anarquía. Estás generando la ausencia de autoridad, la ausencia de desigualdades naturales, que dicho sea de paso, siempre han sido necesarias. Si todo es matrimonio, como decía Butler, nada es matrimonio, ¿no? Esto acaba de ser rechazado por el Tribunal Constitucional, pero bueno, volverán a la carga porque existe el fallo de Costa Rica, ¿no? Y si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Entonces, vemos pues un ataque a nuestros valores, un ataque a nuestra libertad de expresión, un ataque a las instituciones intermedias radicales. Y si creen que de broma, pues, si yo, padre, no quiero, pues, que mis hijos sean, pues, reciban una educación que la van a hacer promiscuos, de repente hay un padre que quiera que sean promiscuos, allá él, pues, ¿no?
¿no? Pues, no está. Pero si yo no quiero, cárcel, ¿no? En Estados Unidos también, cárcel. Eh, Cuando sale la currícula, muchos padres salieron a decir, yo no voy a mandar a mi hijo al colegio para que me enseñen esas barbaridades. Y salió una fiscal en Arequipa a decir, aquellos padres que no manden a sus hijos perderán la patria potestad. Entonces, señores, si un profesor disiente del discurso natural neomarxista, pues obviamente pierde su trabajo, puede ser encarcelado, eso pasa, ¿no? Hasta la iglesia la obligan a realizar matrimonio, ¿no? Yendo contra su propia doctrina. Los mismos sacerdotes están siendo perseguidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No solo se está destruyendo la familia como construcción natural y espontánea. Ya acabamos de repetir algo que un liberal, la vez pasada estaba hablando con Víctor Andrés Ponce, el director del Montonero, y yo le decía, él se considera un liberal, ¿no? El problema es que los liberales no se dan cuenta de que nos están destruyendo esta plataforma intermedia. Y sin esa plataforma intermedia, el peligro del totalitarismo es terrible. Porque sin esa plataforma intermedia, tú dejas al individuo solo frente al Estado. Y termino diciendo las palabras de John Adams, le dije John Smith al principio de la charla, pero yo estoy bien malo para los nombres. No tenemos un gobierno armado con poder capaz de contender con las pasiones humanas no controladas por la moralidad y la religión. La avaricia, la ambición, la venganza, la bravura quebrarían las cuerdas más fuertes de nuestra Constitución. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que sin sociedades intermedias, espontáneas, las tradiciones, ¿no? Las agrupaciones naturales entre los vecinos, entre los gremios, sin eso no hay nada. Y eso es todo por el momento. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Excelente exposición. Tenemos un par de preguntas aquí de los participantes. Te las voy a hacer llegar. Alfredo Descajadillo nos dice, muy interesante la ponencia. Durante la exposición se habló de la naturaleza de las mayorías predominantes sobre las minorías. Pero en el caso peruano, con una población mayoritariamente mestiza o indígena en algunas regiones, no estaríamos sujetos a otro tipo de tradiciones. Por ejemplo, la figura de familia católica o patriarcal típica no sería una imposición. Gracias por todo. El cristianismo llegó en 1535, se funda la ciudad de Lima, América se descubre en 1492. Entonces, después de 500 años de estar hablando de que hay una imposición, discrepo amablemente, discrepo bastante. De hecho, somos una cultura mestiza y eso es lo más rico del Perú, ¿no? Y eso lo reconozco. Yo soy presidente del colectivo Unidad y el primer principio que tenemos es somos un país mestizo. Y ese mestizaje, según Víctor Andrés de la Unde, ¿no? Está anclado en algo que llegó pues con la conquista, que es la cristiandad. Si tú te vas a Puno, ves la fiesta más importante del año, ¿cuál es? La Virgen de la Candelaria. Si tú te vas a Motupe, ¿cuál es la fiesta más importante? La Cruz de Motupe, ¿no? Entonces el hecho, el matrimonio, además, no solo es un tema cristiano. En Roma también, por más que los abusos que puedan haberse existido en esa época, solo había una mujer, no había la poligamia. En la cultura occidental judeo-cristiana, el matrimonio siempre se ha protegido y valorado en tanto genera prole. ¿Por qué? Por la misma razón que lo dije en la exposición. Porque ¿por qué hay que proteger y por qué es valioso? Porque es ahí donde salen los nuevos ciudadanos.
porque es ahí donde los ciudadanos aprenden a relacionarse con quién, con el otro. Y si yo soy liberal y creo en la cordial, natural y espontánea relación entre vecinos, relación de colaboración, decía Adam Smith, ¿no? Que esta necesidad de satisfacer mis intereses individuales genera una relación de colaboración. Eso se aprende en la familia. ¿Dónde socializa el niño? ¿Dónde empieza a socializar el niño? En la familia. En la familia, a través de dos caracteres que son objetivamente diferentes. Los hombres son muy diferentes de las mujeres. Con sus particularidades en cada país, en cada cultura, en cada siglo, pero obviamente somos diferentes, ¿no? Entonces, hablar ahorita de una imposición después de 500 años de cristiandad es complicado. La misma objeción me hizo este señor que es ateo, además, pero vivo bien con él, Dante Bobadilla, que escribe en El Montonero. Me dijo la misma objeción. Yo dije, después de 500 años me vas a venir o sea, un poco tarde que me hagas la imposición, ¿no? Y en realidad la historia de la humanidad se da a través de conquistas. Ya pasaron 500 años, ¿no? Es difícil hablar de imposiciones hoy en día. Es lo que es. Y es lo natural, ¿no? No conozco grandes civilizaciones más allá de Arabia Saudita porque tiene petróleo, donde la poligamia haya generado grandes civilizaciones, ¿no? De hecho, Arabia Saudita no sería lo que es si no tuviera petróleo y si no tuviera el protectorado por Estados Unidos y Inglaterra. Es lo que te puedo decir, ¿no? Difícilmente hablar de imposiciones hoy en día, pero eso es lo que aprovecha la nueva izquierda, ¿no? Y por eso, cuando viene el día, por ejemplo, pues de la hispanidad, ¿no? El descubrimiento de América, no nos descubrieron, ¿no? No nos descubrieron, nos están abriendo pues heridas después de 500 años, o somos mestizos o no somos mestizos, pues, ¿no? Entonces, en todo caso hay que ser coherentes, pues si queremos ser incas, volvamos a sacrificar niños y vírgenes allá en Machu Picchu, ¿no? Somos mestizos, pues, somos productos de nuestra historia. La historia no puede volver a este, eh, ser vista, y esto lo decía alguien de izquierda, pero alguien muy brillante de izquierda, que es el profesor Hugo Neira. La historia, con sus cosas buenas y cosas malas, debe ser enseñada en la mejor versión posible, porque si no, ¿cómo vas a amar a tu país? Lo que vas a generar es división, polarización, y cuando generas división y polarización, no contribuyes a la colaboración espontánea, para hablar en términos liberales. No contribuyes pues a esta vecindad buena, ¿no? Entonces, por eso la izquierda constantemente le escribe la historia, ¿no? Lo mismo está pasando en España, por ejemplo, han pasado 60 años de que se murió Franco, o 50 años, y ha sacado el ataúd de Franco, ¿no? Con todo lo que fue Franco, pero bueno, pues, ¿qué haces? Polarizas, reescribes la historia, ¿no? Entonces, no, discrepo de que ahorita podamos hablar pues de una imposición de un modelo de familia, solo hay un modelo de familia, eso es natural. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Tengo un par de preguntas más, pero quería también yo comentar, cuando hablaste en la exposición sobre los antagonismos que busca ahora la izquierda, es cierto, ¿no? Yo también veo eso. Se busca ahora en el discurso siempre estar generando antagonismos y poner a un grupo como víctima de otro, ¿no? Los homosexuales como víctimas de los heterosexuales, o los blancos, hombres blancos como victimarios de hombres negros u otros, o las mujeres como víctimas de los hombres, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú mencionaste en la exposición, situaciones que se dan en la vida porque así se dan, son tratadas de ser vistas desde un punto ideológico, no lo sé, en el que eso no es algo natural, sino que es algo malo, ¿no? Le buscan crear una connotación negativa. A ver, hay actos malos, pero a ver, eso ya sería otro tema, ¿no? Sería otra clase, ¿no? Que sería actos de política no convencional subversiva.
el caso Floyd. Por ejemplo, obviamente es pésimo pues, que este policía lo haya estrangulado al señor Floyd, ¿no? Pero lo que pasó ahí fue una típica estrategia de escalada a través de un evento desencadenante, algo previamente establecido, y eso se estudia en libros. Hay una clase muy interesante por eso, ¿no? Sobre lo que es la escalada. Tú estás esperando que alguien se muera, o estás esperando que un policía mate a alguien, pero tú ya tienes a todo el aparato listo para generar un problema individual, hacerlo un problema general, ¿no? Y ahora ya vemos pues que la pretensión de los demócratas, de la izquierda americana, es destruir la policía. Mira, y eso que vimos hace un año, ahora lo vemos acá con el Partido Morado, ¿no? Reorganicemos la policía, ya se vacaron 18 generales, ¿no? Y lo mismo, la policía mala, no necesitamos a la policía, ¿no? ¿Por qué? Parte de las columnas que generan cohesión y tradición eh, en un Estado, a ver, los individuos no purulan, pues por eso Hayek escribe este libro del individualismo, el verdadero y el falso, ¿no? No son átomos separados en un país, tienen que colaborar entre sí, tienen que tener a ver, detesto usar palabras izquierdas, ¿no? Pero bueno, esa empatía, ese sentimiento común de pertenencia, ¿no? ¿Y qué es lo que sostiene eso? Las tradiciones y los valores. ¿Y qué es lo que representa la historia común en un país? Las Fuerzas Armadas, pues, porque todo país tuvo guerras, todo país tiene héroes, gente que murió por su país y se le honra por eso, ¿no? Entonces, a las fuerzas policiales, en primer lugar, ¿por qué? Porque acabaron pues, con los terroristas, ¿no? Y nosotros nos sentimos orgullosos de haber terminado con los terroristas, ¿no? Entonces, atacan a esas instituciones que son el ancla que más o menos nos hace sentir que pertenecemos a, a una espiritualidad, por hablarlo así, común, ¿no? Fuerzas armadas, religiones o religión, ¿no? Porque en Estados Unidos podríamos decir que hay de todo, pero bueno, básicamente son cristianos, ¿no? Protestantes, luteranos, etcétera, pero bueno, básicamente son cristianos. Entonces eso es lo que se ataca, ¿no? Y por eso esto es parte de una estrategia discursiva. Obviamente el evento es malo, hay que meter preso al señor que asesinó al señor Floyd, pero toda la narrativa es una estrategia que se estudia del libro, en realidad las clases son interesantes, pero eso ya es estrategia política, no es tema de fondo. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya estamos fuera de la hora, pero te hago una última pregunta que tengo aquí de Pablo Tai, que dice, ¿qué hacer para dar vuelta a estos ataques de la nueva izquierda a la superestructura? ¿Qué sugerencias? Esa es la pregunta que todo el mundo hace y todo el mundo quiere responder. A ver, en primer lugar, hay mucho, y lo que primero hay que ver es todo lo que no hemos hecho, ¿no? Y acá voy a poner una línea así gruesa, ¿no? Ni liberales, ni conservadores, ni todos los que más o menos creemos en menos Estado, en la libertad, ¿no? Abandonamos las universidades, ¿no? No prestamos atención, pues, a los sindicatos de los colegios, ¿no? No prestamos atención a lo que les enseñan a nuestros hijos. Abandonamos la política porque es cochino, ¿no? No nos interesó la política. Nos dejamos llevar por el entretenimiento y por el hedonismo, queramos o no. Preferimos ver televisión, una serie de Netflix, a cuestionar una noticia que nos pasa en el Canal 4 o en Canal 9. Entonces le creamos saltados, le creemos todo. El liberal es de los míos, yo le creo todo, ¿no? Veo Canal 4, ¿no? Pero ya no le dedicamos tiempo, como hacían nuestros padres, como al menos yo recuerdo a mi padre, ¿no? Que compraba 4 periódicos de diferentes tendencias, ¿no? Y buscaba la verdad, ¿no? Hemos perdido, pues, nuestro deber para ser ciudadanos. Eso es lo que no hemos hecho. A estas alturas, entonces, cuando tenemos 20 años, eh, 20 años de haber abandonado el campo de batalla, tenemos que volver a eso, ¿no?
Los que podamos tenemos que volver a la universidad, por más que obviamente nadie vive en la universidad, ¿no? Pero hay que darse el tiempo, pues, ¿no? Para volver a la universidad y dar la otra cara de la teoría, ¿no? Tenemos que informar, estos paneles, estos Zoom son importantes, ¿no? Tenemos que generar grupos de jóvenes, prepararlos, hacer minicursos, y poco a poco vamos a darle vueltas, ¿no? Las redes ahorita, también pelear en redes, pero el problema del Perú es que las redes no alcanzan el 40% de la población, ¿no? Y el mensaje que damos tampoco está pulido, ¿no? Ellos tienen pues un batallón de ONGs y cada ONG tiene 50 personas 24/7 donde pasa algo y saben hacer tu historia sentimental de manera perfecta y sale un producto gráfico que te va a cautivar, que te va a cautivar, ¿no? Entonces tú tienes que competir a ese nivel de calidad, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que hacer. Cuesta, cuesta, entonces hay que organizarse, pagar pues un buen diseñador, mejorar la calidad de nuestros programas, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y yo soy de las personas que dice que nosotros, que yo creo que tenemos, salvo que Dios nos se apiade del Perú, tenemos para por lo menos 10 años y trabajamos full time, todos los que creemos en la libertad, discrepemos como discrepemos de lo que eso significa, porque estoy seguro que si no podemos hablar de qué significa la libertad vamos a discrepar, pero en términos generales creo que vamos para el mismo lado cuando vemos un enemigo totalitario tan cerca, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta de Gustavo Venturi, que es un poco extensa, pero me está pidiendo ahí en el chat. Dice, ¿qué opinas de la edad mínima de consentimiento para que un menor de edad pueda tener relaciones con una persona adulta, sea de 14 años? Para que un menor de edad pueda tener relaciones con una persona adulta, sea de 14 años. ¿No le parece algo precoz? Dice. En mi opinión, agrega, debería ser 16 o 17. Por otro lado, a los jóvenes se les suele hablar de momento de iniciación de su vida sexual, en lugar de hablarles de iniciación de su vida en pareja. Es decir, se les da una visión de que la sexualidad es algo abstracto que los involucra solamente a ellos, cuando se trata de un momento de compenetración y conocimiento mutuo entre una persona y la otra. Necesita también cierta maduración y acompañamiento emocional y mental, más allá del desarrollo fisiológico de los seres humanos. Excelente pregunta, ¿no? ¿Sabes qué? Perdón, ¿saben quién fue el que planteó esa demanda, el que peleó esa demanda de bajar el consentimiento a los 14 años? Promsex. Promsex, la misma que promueve el aborto y repartir los anticonceptivos. Es decir, baja el consentimiento, ¿no? Para que salgan embarazadas y obviamente Planet Parenthood, que financia Promsex, es la que hace los abortos, ¿no? O sea, así de perversa es la agenda. Pero yo voy a contestar eh, eh, más allá. Eh, También hemos sido víctimas del discurso de la sensación. Ahora todos pensamos pues que el matrimonio pues es amor, son las flores, mira, bailamos el lento todos los días con mi mujer, ¿no? Te llevo flores todos los días. O sea, nos olvidamos que la familia es un compromiso, ¿no? Entonces nosotros también hemos sido víctimas de la sensualización en el término más extenso de la palabra. Por eso nos venden un reportaje y terminamos, ay, pobrecito, pobrecito Vizcarra se esfuerza, ¿no? Pobrecito Sagasti, pues en 5 días, ¿qué le van a pedir a Sagasti? Pobrecito fulanita, pobrecita, salió embarazada. El pobrecito, pues, o sea, esto es más allá del tema sexual, ¿no? Nos han enseñado a no pensar, nos han enseñado a sentir. Y les digo más, ese es el punto de partida de cualquier máster o curso de comunicación política. Te dicen de frente, la gente no piensa, la gente siente. Entonces, ¿en qué consiste un máster de comunicación política? No sé si alguno de acá tendrá eso, disculpe, pero bueno, yo de lo que, ojo, yo he llevado una certificación pequeña, porque tampoco no me gusta para tanto, pero ese es su punto de partida. Entonces,
consiste en lavarte el cerebro a través de sensaciones, de activar tu lado reptiliano, que como animal tenemos, emocional. Entonces, sí, pues, el problema es que nos estamos olvidando de cuál es la función de las instituciones matrimoniales, de la institución matrimonial, de la institución familiar. Y no es pues vivir enamorados, porque científicamente también hay estudios de Harvard, de Cambridge, de todos lados, que el amor erótico, ¿no? Si no se cultiva, dura 3 años. Entonces todos nos tendríamos que voltear a los 3 años. Pero cuando el cerebro gobierna los sentimientos, entonces sí, el compromiso y el matrimonio es fabuloso y también permanece, el amor dura. Pero es otro tipo de amor, ¿no? Entonces ahora nos han llenado de sensaciones. Entonces, en un mundo así, ellos son dueños pues de la historia. Y si son dueños de la historia, porque ellos saben cómo mandarte la noticia, estamos perdidos, ¿no? Entonces no es solo pues el tema de que pues efectivamente se está promoviendo las relaciones sexuales, pero eso es su parte de una consecuencia más general, que nos han civilizado, nos han hedonizado y nosotros lo hemos permitido, pues, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo con el señor que hizo la pregunta. Bueno, ahora sí, damos por terminada la exposición. Agradecemos a Juan Carlos Puertas por su excelente exposición. Gracias a todos los que han estado como participantes. Les pedimos, como siempre, si es que pueden, compartan este video, porque esa es una de las formas en las que podemos hacer llegar a más personas las ideas que estamos tratando de difundir. Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos. Y Joel, te dejo para la foto. Gracias a todos. Muchas gracias, César. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Puertas. Todos, por favor, prendan su cámara. Todos ya tienen habilitada la cámara. Vamos a hacer una toma con el expositor, ¿no? Vamos a ver ahí. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, gracias a todos. Muchas gracias, muy amable.